Y espérate, nos falta. Seré. Sí. Bueno, muy buenos días. Les agradecemos una vez más acompañarnos en este punto de prensa que tiene por objeto analizar el tema de las contribuciones. Como ustedes han visto, en los últimos días se ha generado un debate público que para nosotros es muy relevante. Este es un tema que nos ocupa hace bastante tiempo. Hay algunos que se preocupan, nosotros nos ocupamos. Y venimos desde hace años planteando esto en distintas áreas, tanto en el área municipal, en el área de las gobernaciones y también en el área del Parlamento. Le vamos a pedir a don Rodolfo también que se sume, porque también es un tema relevante el de las contribuciones y él fue alcalde. Y quiero decir que Rodolfo Carter fue de aquellos alcaldes que no se excusaron diciendo que necesitaban los recursos del Fondo Común Municipal, los recursos de las contribuciones, y que había que mejorar la calidad de vida para las personas que habitan en las comunas, y que él estaba de acuerdo, a diferencia de otros señores alcaldes, en que no se cobrara este impuesto al patrimonio a los adultos mayores y a aquellas personas que con esfuerzo habían adquirido sus viviendas. Y digo que nos interesa reforzar este tema y estamos contentos de que hoy día sea objeto de debate. Al igual que en distintas ocasiones cuando hemos planteado planes, se ha generado un debate que estaba oculto en el tema político. El tema de la tasa de natalidad, el tema de la falta de gestión del Estado, todos esos temas han ido apareciendo y nosotros hemos ido marcando una pauta. En contribuciones también, ustedes recordarán que hace unas semanas atrás presentamos el plan No Más Contribuciones en la comuna de Ñuñoa, junto a un grupo de familias que se veían afectadas por el cobro de las contribuciones a sus viviendas en Ñuñoa. Gente de clase media, familias de clase media que se esfuerzan en juntar los recursos para pagarlo. Este plan No Más Contribuciones dice relación también con el plan Tu Casa, que presentamos en la comuna de Huechuraba. Dice relación con el plan Generación Dorada, que presentamos el día lunes aquí para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Y también dice relación con el plan Reinicia, porque hemos visto cómo se han presentado por parte de órganos fiscalizadores antecedentes del malgasto de los recursos públicos. Todo eso apunta de que recursos hay, pero no se ocupan en lo que corresponde. Y más que entrar en el detalle mismo, que vamos a subir todo el detalle a las plataformas del partido, de cuál es la manera en que esto se va a enfrentar, queremos decir que desde el primer día de nuestro gobierno, nosotros nos vamos a preocupar de que los adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda. También decir que esto es algo progresivo, porque si hacemos el cálculo de todo lo que implica no recibir los recursos por contribuciones de la primera vivienda, estamos hablando entre 380 y 400 millones de dólares. Respecto de los adultos mayores y de los datos que hoy día existen,
que claramente no todos están actualizados. Estamos hablando de cerca de 150 millones de dólares, lo que sería el primer impacto de no recibir esos montos por la primera vivienda de los adultos mayores. Algunos dicen, recursos no hay. El gobierno plantea, por un lado, 4.000 millones de dólares para un plan de paz en la Araucanía. En el último presupuesto, los diputados aceptaron un aumento en el Ministerio de las Culturas por 159 millones de dólares. Y decimos que no hay recursos para condonarle el pago de la contribución a los adultos mayores. No hay proporcionalidad entre lo que dice el Estado por un lado, de que no hay recursos, y el gasto o la inversión que realizan en otras materias, todas importantes, pero nosotros creemos que para los adultos mayores tenemos que dar estas noticias que son positivas. Lo segundo es que no vamos a afectar los ingresos municipales, porque también nos muestran como ejemplo algunos municipios que dependen entre el 60 al 80% de sus ingresos presupuestarios del Fondo Común Municipal. Todo recurso que no llegue por el descuento de contribuciones va a ser suplido con fondos públicos que nosotros tenemos visualizados de dónde nosotros podemos recuperar ciertos fondos que están siendo mal gastados o bien mal invertidos para llevarlo a los municipios. Es decir, ningún municipio podrá decir que se le rebajaron los recursos por el no pago de contribuciones. Y vuelvo a insistir que esto es aproximadamente un monto de 150 millones de dólares anuales en la primera etapa, y en régimen para todas las primeras viviendas estamos hablando de cerca de 400 millones de dólares. Esto también ha sido estudiado. Nosotros le hemos mostrado en otras ocasiones estudios de expertos que han analizado en detalle. Si alguien quisiera algún estudio independiente, puede ir a Quirós y Asociados, y ahí van a encontrar el estudio de Jorge Bravo y Tomás Bunster. Y está en la página web de Quirós y Asociados un informe también detallado de esto y de cómo, en el fondo, se condice con lo que nosotros estamos planteando. En tercer lugar, lo que queremos plantear es que tiene que haber transparencia en el cobro de las contribuciones y en las tasas por las cuales se cobra la contribución. En eso al día de hoy no hay transparencia. Y es tan así que por sí y ante sí el Servicio de Impuestos Internos puede decir, ahora como se deterioró el centro de Santiago, le vamos a rebajar las contribuciones a los que están con locales comerciales o viviendas en el centro de Santiago. ¿Cuál es el criterio? El deterioro del centro. ¿Y cómo sabemos que hay deterioro del centro? Bueno, por informaciones de prensa, a lo mejor por el valor del mercado de las propiedades, el valor de los arriendos, el flujo de las personas que antes ocupaban el centro y se trasladan a otros barrios, pero no hay criterios objetivos. Y eso es fundamental para lo que viene, la transparencia y la objetividad en cómo se cobran las tasas. Incluso uno podría decir, bueno, este fue el valor de compra y yo lo voy reajustando de acuerdo al IPC, a los reajustes, y esto es lo que determino. Pero hoy día no se sabe. Y eso es algo que nosotros queremos exigirle al actual gobierno, y si no lo hacen, nosotros sí lo vamos a hacer, eso en un proyecto de ley como corresponde, que ya están preparando nuestros diputados. El diputado Agustín Romero, que integra la Comisión de Hacienda, ha estado abocado también a este tema, igual que nuestros concejales, porque aquí ustedes ven concejales de distintas comunas, de la capital y también de regiones, y también ven a consejeros regionales, que en todas las áreas estamos trabajando para ver dónde hay más recursos y cómo lo vamos a aplicar. No queremos entrar en el debate de quién lo dijo primero. Hay una publicidad que dice, lo dije yo primero. ¿Ah? Aquí no nos interesa quién lo dijo primero. Nosotros estamos convencidos que venimos hace más de 2 décadas hablando de este tema. Pero lo que nos importa es que se haga, y por eso estamos contentos. Así como en política hablábamos de que estábamos contentos de que más personas reforzaran nuestra línea política cuando había un debate de cómo estábamos, ¿no es cierto?, posicionados en la opinión pública, hoy día estamos felices porque una porción importante de un sector de centro-derecha dice que quiere también sumarse a la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Y eso es una buena noticia. Lo importante es que esto ocurra. Y si no ocurre el día de mañana, sí va a ocurrir a partir del 11 de marzo en adelante. Y junto con eso también tenemos claro que el gobierno se va a oponer. Este gobierno se va a oponer. El anterior gobierno tampoco tenía tanto interés en rebajarlo. ¿Ah? Y
se dieron discusiones en torno a este impuesto y otros impuestos de los que vamos a hablar a futuro. Pero el gobierno va a tratar de situar la discusión entre ricos y pobres, como lo ha hecho siempre. Ese es el debate del populismo, el no populismo. Primero, esto no es populismo y no es una lucha entre ricos y pobres. Es una lucha por un impuesto justo o injusto. Y este es un impuesto injusto, que se le cobra a familias que se han esforzado a lo largo de toda su vida, que han pagado mensualmente sus impuestos y que hoy día tienen que pagar un arriendo por su vivienda. Eso es injusto. Y ahí nos vamos a mantener a pesar de lo que el gobierno quiera plantear. En todo el resto, en todo el detalle, ustedes van a poder acceder al documento que vamos a subir a nuestras plataformas. Si hay algún tema puntual que diga relación con lo que estamos planteando y yo pueda acoger sus consultas, encantado de hacerlo. Y después tenemos también a nuestra secretaria general, Ruth Hurtado, por si hubiera alguna materia de interés político que ustedes quisieran consultar. Candidato, los saludo a todos, muy buenos días. Hace un par de semanas, quizás meses ya, ustedes presentaron el plan No Más Contribuciones y cuando se les consultó cómo se iba a suplir el Fondo Común Municipal, aludieron a la misma respuesta que presentan ahora, que no es que se vaya a suprimir ese fondo, sino que se va a sustituir con impuestos generales. Hablaban de programas duplicados. Hoy día hay mayor claridad de quizá cuáles son las glosas con las cuales se podría financiar el Fondo Común Municipal. Nosotros hemos estado revisando los 700 programas de subsidios, de sistemas de asistenciales a las personas más humildes y vulnerables. Y dentro de esos 700 programas nos hemos encontrado muchas sorpresas. En unas semanas más vamos a hacer una presentación específica mostrándoles los 700 programas y los números destacados en cada uno de ellos. Podemos decir que en un primer análisis, ahí ya hemos encontrado más de 2.000 millones de dólares, donde uno dice, esto no corresponde. Algunos incluso dicen que podríamos llegar a 4.000 millones de dólares. Muchos de esos recursos quedan en un rango intermedio, en los que son los operadores políticos, los que le dan la información al ciudadano, oiga, usted va a recibir un bono de 100.000 pesos. Pero el que hace ese informe recibe en su sueldo mensual 2 millones. Su colaboración fue solamente una especie de comunicador. Bueno, ahí ya hay un monto que nosotros vamos a determinar, vamos a exhibir los 700 programas y les vamos a mostrar en detalle lo que nosotros creemos que se puede recortar de ese gasto. En tema de licencias médicas, nosotros lo señalamos hace bastante tiempo atrás, antes incluso del informe de Contraloría. También acudimos a un informe de Quirós y Asociado que estimaba el número en un monto un poquito más alto de personas que hacían uso de licencias fraudulentas. Ahí se calcula que hay 800 millones de dólares que son defraudados por personas inescrupulosas en tema de licencias médicas. También señalamos el tema de la evasión del Transantiago. Si nosotros recuperáramos un porcentaje de la evasión al Transantiago, ya estamos hablando de más de 200 millones de dólares que podríamos recuperar al año, solo si controlamos en parte, no totalmente, la evasión del Transantiago. También señalamos que hay un uso de los fondos públicos en cuentas corrientes de los municipios y de otros organismos públicos que no rentan nada. Ese monto a nivel de municipios, nosotros hemos señalado que es casi equivalente a lo que dejarían de recibir los mismos municipios. Es decir, mejorando el manejo financiero de los recursos que hoy día tienen los municipios, y es cosa que ustedes preguntan, en cada municipio, ¿cuántos recursos hay en cuenta corriente? Se van a dar cuenta de que si a esos recursos les diéramos intereses y reajustes, recuperaríamos en gran medida lo que estamos hoy día señalando que no van a tener. Aquí la gestión es fundamental y en gestión necesitamos la colaboración del gobierno central, de los gobiernos regionales y también de los gobiernos municipales. Ahora mi pregunta es para el exalcalde Rodolfo Carter. Se habla muchísimo de lo que sería el perjuicio para el Fondo Común Municipal, para las distintas comunas. Usted fue alcalde de La Florida, una comuna que efectivamente tiene a un gran porcentaje de ciudadanos de clase media. ¿Considera que esta norma es regresiva, como la tildó en su momento Evelyn Matei en el 2023? ¿Afecta al Fondo Común Municipal? ¿Podría desfinanciar a las municipalidades?
¿Para qué me pregunta eso si sabe cómo me pongo? Claramente tengo una diferencia en eso porque hay un tema de concepto y de principio. Los impuestos los que más agreden no es a los más ricos, es a los más pobres. Los impuestos siempre son una agresión contra el progreso y solo deben ser establecidos por vía excepcional para medidas muy concretas y ojalá por un tiempo reducido. En Chile siempre los impuestos llegan para quedarse para siempre. Llegan con un terremoto, llegan con las bencinas, las patentes de los autos teóricamente financian los hoyos de las calles, vean cómo están las calles. Este impuesto viene del año 27 y ahí se quedó. Tú solamente debes pagar impuestos eventualmente cuando estás ganando recursos nuevos vía de tu trabajo y pagas el impuesto al trabajo. O bien cuando haces adquisición de un bien nuevo y pagas el IVA, por ejemplo. Si tú pagaste tus impuestos generales cuando trabajabas y pagaste el impuesto que correspondía por ese bien, ¿por qué en el living de tu casa se queda para siempre un invitado con cara de palo que es el Estado y dice, sígueme pagando? Si ya pagaste con tu trabajo y ya pagaste el bien. Y cuando eres viejo, sigue el mismo Estado sinvergüenza, sentado en el living de tu casa, con tus pensiones bajas, con tus medicamentos cada día más caros, diciendo, sígueme pagando. Entonces, irrita mucho cuando se trata de establecer un hecho de que los ricos se aprovechan de este beneficio. Porque no son los ricos. Echeverry es un hombre rico. Debería ser más prudente antes de hablar con ese nivel de desprecio con gente que llega al final de su vida sirviendo como esclavos al Estado por un bien que ya pagaron y que durante su vida ya pagaron sus ingresos naturales como trabajador o trabajadora. En el caso de la Florida en particular, y yo actúo con harto pudor en esto, yo recibí una municipalidad con un presupuesto en plata de hoy del orden de los 60.000 millones de pesos. La entregué con 210.000 millones de pesos. Y no subimos ningún impuesto, puro crecimiento. No congelamos el plano regulador, fuimos amables con la inversión externa. Y hoy día la Florida es una de las comunas ricas por crecimiento. Y es la historia del pueblo de Chile. A este país no la hizo rico el Estado, la hizo el trabajo de los chilenos. Los miles de chilenos que trabajaron en el Peña y el Poje en los 80, que ganaban una miseria, que cargaron trabajo para sus hijos, que vendieron ropa para sus hijos. Esos hicieron rico a Chile. No fue el señor Echeverry ni ningún burócrata en un cómodo sillón de una repartición del Estado. Entonces cuando uno se opone a este tipo de cosas, no es porque sea de derecha, ni porque defienda a los ricos. Es porque es lo justo. Y ojalá haya mucha gente que le vaya bien. Y una forma para que a muchos les vaya bien es que no haya contribuciones. Candidato Cham, también buenos días. Sobre el mismo tema, sobre contribuciones, más allá de comparar otras propuestas que se han hecho desde la UDI, desde el Partido Nacional Libertario, le quería preguntar si usted siente que también con estas propuestas de eliminar las contribuciones, ya sea en la primera vivienda o en su totalidad como Johannes Kaiser, usted siente que va a tener el apoyo, si se convierte en presidente, para justamente tener los votos, ¿no es cierto?, en el Congreso para eliminar la contribución, o ve un quiebre porque, por ejemplo, en Chile Vamos no hay un acuerdo total, eso podría afectar eventualmente el voto en el Parlamento. Primero quiero reconocer que Rodolfo Carter dijo lo mismo cuando era alcalde, porque muchos alcaldes temblaron cuando escucharon la propuesta de terminar con el pago de las contribuciones a la primera vivienda. Y él muestra con ejemplos concretos cómo el presupuesto municipal fue más que duplicado, con buena gestión. Y eso es lo que le pedimos al resto de los alcaldes hoy día en ejercicio. Respecto de lo que va a ocurrir en el futuro, está por verse. Está por verse cuáles van a ser los resultados. Hay una elección primaria voluntaria este fin de semana, tenemos las elecciones en noviembre, en diciembre. En noviembre, varios de los que están aquí presentes, algunos van a pasar al Senado, otros van a la reelección, y van a ser ellos los que tengan la primera labor dentro del Parlamento de sociabilizar temas como este. Nosotros no tenemos temor a hacer este llamado que hemos realizado ya en las dos áreas principales, que es seguridad y crecimiento económico, de un acuerdo nacional, de un gran acuerdo nacional por el desarrollo, el crecimiento, el progreso y también para combatir la delincuencia. Y esto de rebajar contribuciones, de destrabar la pelota, como lo dijimos hace un tiempo atrás, es parte de ese gran acuerdo nacional. Y esperamos que la mayoría, sea de la tendencia que sea, se sumen a esto. Y pensamos que esto va mucho más allá de un sector político. Esto va a generar debate, pero también va a generar adhesión, porque, como lo dijo el alcalde, este es un impuesto injusto. Y creemos que los parlamentarios no están por aplicar impuestos injustos. Por lo tanto, creemos que si nos toca a nosotros, como republicanos, dirigir el Ejecutivo, vamos a contar con el apoyo del Legislativo mayoritariamente en contra de un impuesto injusto.
preguntarle respecto a las diferencias con la propuesta que presentó la UDI esta semana y que eventualmente podría ser parte del programa de Willy Matei, si existen diferencias, cuáles serían. Vuelvo a insistir, estamos contentos. Y todo lo que sume en esta línea de eliminar la contribución a la primera vivienda, bienvenido. Entonces, lo que ellos planteen, nosotros lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar. Y si lo de ellos es mejor, bienvenido también. Si aquí lo importante es que se sentó en el debate público y que hoy día va creciendo la posición de no más contribución a la primera vivienda. Por lo tanto, no vamos a entrar en el debate si quién lo dijo primero, si fui yo primero, fuiste tú primero, lo mío es mejor. No. Y hay otras publicidades también, el manjar de mi mamá es más rico, ¿no? Nada de eso. Claro. José Antonio, acá buen día. Siguiendo la misma línea de la consulta anterior, ha tenido también la oportunidad de leer otras propuestas, por ejemplo la de Sebastián Sichel también, y si en base a lo que decía anteriormente de lograr acuerdos para un próximo congreso, por lo menos de esos sectores están dispuestos por lo menos a aunar criterios para precisamente lograr alguna propuesta única en esta materia. Absolutamente, y de hecho tenemos un pacto parlamentario, un preacuerdo parlamentario con el Partido Nacional Libertario, con el Partido Social Cristiano en esta línea. Todos quieren un Estado fuerte, pequeño y austero con un gran brazo social, y en eso estamos plenamente de acuerdo. El brazo social del Estado pequeño y austero va a ser más fuerte si hay más recursos, y esos recursos no necesariamente tienen que salir de los más pobres o de las personas que se han esforzado toda su vida para tener la vivienda. Tienen que salir primero de una reorganización del Estado, de una mejor gestión. ¿Qué mejor ejemplo que una comuna como la Florida, que es una comuna intermedia, donde conviven muchas realidades y mejoró ostensiblemente su presupuesto por gestión? Y en eso estamos plenamente de acuerdo con Nacional Libertario y con el Partido Social Cristiano, y ahora también con otras coaliciones, con otros partidos políticos que también valoran que se elimine este tipo de impuestos. ¿Candidato o Ruth también si quieren? Sí. Por gobierno, por la propuesta del gobierno, a ver si hay acuerdo ahí con el gobierno, porque esta semana el ministro Marcel se abrió al debate a poder de alguna manera dar más exenciones en el tema de contribuciones a los adultos mayores. Todavía no se conoce en detalle la propuesta, entiendo que sí es beneficiar al 60% más vulnerable de la población en el caso de los adultos mayores, y va a ser presentada en 10 días más en el Congreso. ¿Hay un acuerdo con esa propuesta del gobierno? Nosotros lo que hemos señalado hoy día, de hecho existe legalmente una rebaja a los adultos mayores, pero que ha sido insuficiente. Creemos que el gobierno tuvo casi 3 años y medio para haber propuesto o haber recogido parte de las propuestas que nosotros teníamos en esta materia, y hoy día son más bien mensajes o palabras de buena crianza, pero sin ninguna intención real de que efectivamente aquí llegue para todos y de manera igualitaria, sin distinción de ingresos o sector socioeconómico o de comunas, digamos, que algunas queden exentas y otras no. Nosotros lo que hemos señalado en materia de contribuciones es que aquí la primera vivienda para los adultos mayores va a quedar exenta completamente del pago del impuesto territorial. José Antonio, yo le quiero preguntar sobre su opinión, porque hace 3 años atrás aproximadamente, cuando estábamos en el proceso constituyente, Evelyn Matei hablaba de que ustedes presentaban normas regresivas, cuando también se presentó una norma similar de las contribuciones, y hoy día se vuelve a plantear, pero ahora dentro de su programa de gobierno eventualmente. ¿Qué le parece este cambio o este giro que tiene Evelyn Matei de regresivo a ser parte de la idea que ustedes tenían? Yo vuelvo a insistir, opinamos sobre lo que nosotros planteamos, y en esto hemos tenido una sola línea desde que al menos yo participo en política, que es que no haya cobro de contribuciones a adultos mayores y que de ahí se pueda ir aumentando esta norma a otras personas. Pero me alegro que sectores políticos que antes no consideraban lo que nosotros hemos planteado, hoy día lo consideren. No voy a entrar en la discusión, por lo que les decía, da lo mismo que él lo dijo primero, lo importante es que se haga. Y si hoy día hay voluntad para avanzar en esto, nos quedamos con esa parte de lo que ellos señalan. Pero cuando hace 3 años se les cuestiona de regresivo, de querer prácticamente ir en contra del país y de hacer parte, ¿no hay una crítica a cómo se la ha tratado durante este periodo? Pero es que no voy a entrar en ese debate. Nosotros estamos acostumbrados a ser objeto de crítica pública y es lo que cada uno puede hacer. Y cada uno puede opinar sobre lo que nosotros hemos planteado, encontrar lo bueno o malo. Lo importante es que con el tiempo más personas se van convenciendo de que en esto vamos en la línea correcta.
Hola, muy buenos días. Buenos días. Respecto al tema lo que están recién, perdona, que me fue de las contribuciones, perdona, que estaba concentrada en otros temas también. Usted plantea que es a nivel solamente de adultos mayores o plantea que es a nivel país en primera vivienda. Eso en primer lugar. Este es un plan progresivo y lo que hemos señalado es que en el primer año de gobierno queremos eximir del pago de contribuciones a todos los adultos mayores en torno a su primera vivienda. Y dentro de los 4 años de gobierno esto va a ser una realidad para todos los propietarios en su primera vivienda. Línea de protección de adultos mayores y de acuerdo al pulso ciudadano en el metro, la feria, de la preocupación también de nuestros adultos mayores a nivel país. Están preocupados por la PGU, hoy día se subió de 224 a 250.000 pesos. También existe una preocupación de que si el próximo gobierno va a rebajar esa ayuda, ese subsidio y también el subsidio, por ejemplo, de arriendo que subsidia el 80-90% a personas adultos mayores y también personas con discapacidad. Eso quería saber si es que iba a seguir, si está incluido en su gobierno, debido a que su preocupación parte desde los adultos mayores en el plan de contribuciones y también cubriendo las otras líneas que le acabo de mencionar. Sí, el día lunes cuando presentamos el plan Generación Dorada, precisamente abordamos ciertos dichos que generalmente se dan en la previa a las elecciones y se genera una especie de temor desde la opinión pública por lo que dicen algunos políticos. Y dicen, si sale electo tal persona, a usted le van a quitar todos estos derechos. Si sale electo esta otra persona, le van a quitar todos estos beneficios. Bueno, es parte de la mala política, donde hay personas que no tienen argumentos para plantear sus propuestas y se dedican a desacreditar o a denostar a otros. Nosotros jamás vamos a afectar derechos adquiridos. Queremos darle claridad y certeza, en este caso a los adultos mayores. Aquí había una persona que nos acompañó en el punto de prensa del día lunes que decía que a ella le habían quitado el bono de invierno y no entendía por qué. Y después fue a reclamar y le dijeron que le había subido su pensión en un porcentaje mayor del que correspondía. Y se había pasado en un 1%. Ella le dijo, oiga, le devuelvo el 1 y deme mi bono. Bueno, ese es el Estado hoy día. Esas son las autoridades que tenemos hoy día. Nosotros en eso tenemos claridad. La mejora en la calidad de vida de los adultos mayores es permanente, constante. Y cuando hay derechos adquiridos, esos se respetan. Y estos son derechos adquiridos de la ciudadanía y se van a respetar. José Antonio, usted hablaba del futuro, yo le quiero llevar al futuro más cercano, para el domingo. ¿Qué va a hacer usted el domingo? ¿Cuánta atención le va a poner también a lo que está ocurriendo en nuestro país? El con domingo el voy otro sector? a estar en algún momento del día. Varios han dicho que iban a hacer, algunos van a compartir con la familia. El diputado Romero nos invitó a una paella con Romero, con Romero, una paella con Romero. Ruth aquí está planteando un asado al palo, ahí en Padre Las Casas. Cada uno tenía sus actividades y a cierta hora de la tarde estaremos atentos a lo que ustedes comuniquen respecto del resultado de unas primarias que no nos incumben a nosotros. Recordar que es voto voluntario, porque uno a veces escucha las comunicaciones de las autoridades, ¿no es cierto?, de los organismos electorales, dicen, este domingo hay elecciones, tú tienes derecho a votar, pero nunca dicen el voto es voluntario. Habría sido bueno que en cada una de las comunicaciones se dijera que esta elección del día domingo es con voto voluntario. Usted no está obligado a ir si no comparte la línea política de las personas que se presentan y de aquí ninguno comparte la línea política de los que van a esta elección. ¿La paella o al asado? Creo que está difícil, está difícil la situación. Tiene los resultados, me imagino. El día lunes podremos analizar cuáles fueron los resultados con ustedes. Quiero hacerle una pregunta a los consejeros Dúlger y Valdés por Ningún el problema. tema... Y Cerey, perdón. Vamos a poner a nuestra... Cerey, Dúlger, ponte tú adelante, ahí.
Bueno, buenos días a todos. Quiero consultarles respecto a cómo va el proceso de redacción del documento que tienen que entregar al Tribunal Calificador de Elección, al TRICEL, sí, para avanzar en la destitución del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego. ¿Se ha visto un ánimo de coordinación entre Chile Vamos y el Partido Republicano en el Consejo Regional Metropolitano que en otros organismos no hay? El requerimiento está prácticamente en su fase final. Nosotros estamos terminando ya los últimos aspectos para poder presentarlos ya la próxima semana. Tenemos reuniones con Chile Vamos y con sus abogados prontamente, justamente para terminar este requerimiento lo antes posible. ¿Cómo se han dado las coordinaciones, consejero? ¿Ha sido fácil trabajar con Chile Vamos en este proceso? Ellos entienden bastante bien la diferencia entre lo que es el ánimo electoral o las diferencias que tienen los distintos partidos con la necesidad de buscar una protección de los recursos públicos y de la probidad. Entonces, entendiendo que ese sello, el sello, tanto de la bancada de la UDI, de RN y de nosotros, hemos trabajado todos en torno a que este requerimiento salga a flote. ¿Julio? Yo creo que sale, yo creo que sale antes de la primera quincena de julio, sí o sí. ¿Cómo se enfoca la campaña a partir del lunes, después de la elección? Vamos a estar, vamos a estar aquí mismo, vamos a estar el lunes comunicándonos con ustedes respecto de lo que viene hacia adelante, pero no vamos a cambiar la metodología de trabajo, vamos a seguir planteando desafíos semanales que esperamos sean recogidos, al igual que otros que hemos hecho por los distintos candidatos. En el caso de la izquierda ya va a haber uno definido, por lo tanto no vamos a variar nuestra hoja de ruta respecto de lo que viene hacia adelante. Muchas gracias. Estén muy bien. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and there'll be a car